Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión número 11 del TAC Planificación Espacial Marina. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra actividad del viernes pasado, en la que estábamos mirando los aspectos generales de el análisis de multicriterios, ¿no? El MCDA. Entonces, hoy tenemos una compañera nueva. Vamos a hacer un pequeño repaso. Yo creo que a todos nos viene bien un pequeño repaso sobre el análisis de decisión multicriterio, ¿no? El MCDA. Entonces, para que se entere un poco, Cindy, el análisis multicriterio está conformado por 3 elementos. Ya lo venimos viendo en las sesiones anteriores. ¿Para qué sirve esta herramienta? Bueno, esta herramienta va a servir para tomar la decisión que más pues, vaya en dirección de los objetivos a la hora, pues, en un escenario de planificación del espacio marítimo. Los elementos del MCDA serán los tomadores de decisiones, que será cualquier grupo o individuo u organización o incluso entidad estatal involucrada en el proceso de planificación, ¿no? Es una de las partes implicadas ahí. Aquí se le llaman en el MCDA tomador de decisión. Entonces, cualquier entidad responsable de la toma de decisiones. En este contexto de la Nación Espacial Marítima, pues van a haber varios tomadores de decisiones, de varias tipologías también. Todos estos se tienen que consultar a la hora, pues, de definir los criterios y los objetivos en lo que se está planificando. También otra parte muy importante del análisis de decisión multicriterio es las alternativas. Es decir, serán los caminos de acción o las diferentes posibilidades en las que los tomadores de decisiones pueden tomar una decisión o elegir, ¿no? Elegir entre cualquiera de las diferentes alternativas. Aquí, pues, la literatura la define como los caminos de acción alternativos entre los que los responsables de tomas de decisiones, en el caso, desde el punto de vista operacional, agentes, debe elegir, ¿no? Entonces, estarán los que toman la decisión y las posibilidades en las que pueden elegir. Y la tercera parte, que es muy importante, son los criterios. Entonces, veamos que los criterios tienen dos caras, ¿no? Una es que un criterio es un atributo, pero no todos los atributos son criterios. ¿Por qué? Porque para que un atributo se vuelva criterio, tiene que estar en función del objetivo, ¿no? Entonces se define el criterio como un término genérico que relaciona dos conceptos. Uno son los atributos y los objetivos. Entonces, ¿qué serán los atributos? Los atributos de algo puede ser cualquier característica, ¿no? Entonces, en el contexto en el que estamos manejando ahora, que en el contexto geoespacial, pues un atributo puede ser lo siguiente. Entonces, tenemos aquí nuestro ya conocido isla de Montserrat, ¿no? Isla que queda en las Antillas, Mar Caribe. Y estamos visualizando un mapa de hábitats clasificados según su vulnerabilidad a la amenaza pesquera, a la actividad pesquera, digámoslo así. Entonces, los atributos que están relacionados con... Estamos ocupados, gracias. No, estamos ocupados. Los atributos relacionados con la capa de hábitats serán, pues, el nombre del hábitat, el tipo digamos, suelo, el área, por ejemplo. Todas son estas características, todas las características que están relacionadas con la capa, ¿no? Con la capa de hábitat. Estos son atributos.
Pero no todos los atributos son criterios, porque no todas estas características están en función del objetivo. En este caso, ¿cuál ha sido nuestro objetivo en estas últimas sesiones? Pues bueno, el objetivo será determinar las zonas donde hay mayor amenaza por pesca intensiva, ¿no? Sobrepesca, ¿no? Entonces, para este objetivo no nos van a servir cualquiera de los atributos que estén aquí. Y muchas veces vamos a tener que derivar algún atributo. Entonces, en este caso hemos derivado un atributo a través de la consulta de un experto, ¿no? Hipotéticamente, hemos consultado a un experto y él ha clasificado los hábitats en un rango de 0 a 10, donde 10 pues es un hábitat muy vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Vulnerable pues a la actividad de pesca, ¿no? Y 0 será pues muy poco, nada vulnerable. Entonces, hemos consultado a un experto para que él clasifique los hábitats de la isla de Montserrat en función de su vulnerabilidad. Entonces aquí ya hemos incorporado este atributo en la capa de hábitats. Es un atributo porque es una característica, pero como está en función del objetivo, es nuestro criterio en este caso, ¿no? De todos esos atributos, el criterio que estamos utilizando es la importancia o vulnerabilidad de este hábitat, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta ahí todo claro. ¿Tienen alguna duda? Entonces, esas son las tres partes del MCDA, del análisis multicriterio. Análisis de decisión multicriterio. Entonces, son los tomadores de decisiones, los atributos, los criterios, que serán a la vez atributos, cuando están en función del objetivo, y las alternativas, ¿no? De las alternativas entre las cuales los tomadores de decisión pueden elegir. Entonces, hoy vamos a trabajar en las alternativas. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Entonces, en estas últimas sesiones. Hasta ahora, pues, hemos realizado los procesos de estandarización, principalmente. Una de las etapas que tiene el análisis, etapas generales, ¿no? De las múltiples metodologías de análisis de decisión multicriterio, son la estandarización, la ponderación y la regla de decisión. Son estas etapas muy generales. En las últimas clases, pues, hemos trabajado primero en la reproyección de las capas, porque tenemos que llevar a nuestras capas, nuestros insumos, que son la capa de hábitats y la de puntos de pesca, a una misma sistema de referencia. Los hemos reproyectado. También hemos incorporado los criterios derivados y los hemos estandarizado y rasterizado. Hemos convertido, pues, lo que es una capa vectorial a una capa raster, ¿no? No sé si él está familiarizado con la diferencia entre datos vectoriales y raster o matriciales. Te pregunto, Cindy, sí. No. Muy bien, no pasa nada. Entonces, el material, digamos, nuestro libro de referencia está en nuestro Google Classroom. El tag tiene un Google Classroom, entonces yo te invito a que te unas al Google Classroom a través de las diferentes aplicaciones de Google. Entonces, tú simplemente tienes que ingresar a tu correo institucional, ir a la esquina superior derecha en aplicaciones de Google y bajar y seleccionar el Classroom, ¿no? Muy bien. Admitir. Entonces, se nos ha unido otra compañera. Mm, Hola, mi ladies, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias. ¿Y usted?
Muy bien, estábamos en un repaso, Me porque hoy alegra. tenemos una nueva compañera, Cindy Vanessa, entonces, pero ya pronto vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy pues es clase práctica con QGIS y seguimos en nuestro ejercicio de Montserrat, ¿no? En la isla de Montserrat, el análisis de hábitats y áreas de pesca. Entonces estábamos hablando, bueno, para la Cindy, se puede ingresar a través del Classroom. Entonces, aquí uno simplemente le da la opción de Classroom. Esto lo lleva a esta interfaz donde en la esquina superior derecha tenemos un símbolo de más. En ese símbolo de más vamos a dar clic y vamos a seleccionar unirme a clase. Y en este lugar vamos a colocar el código del Classroom. Entonces el código que les voy a copiar en se puede ver un enlace también. Entonces, a través de este enlace, Cindy, puedes unirte al Google Classroom, ¿no? ¿Por qué? Porque en Google Classroom subo todos los materiales de nuestras prácticas. Entonces, aquí tenemos primero el link de la videollamada, tenemos los materiales de lo que fue la práctica 1, un tutorial de cómo instalar QGIS, los materiales de nuestra práctica 2, para que pues ustedes lo puedan hacer sincrónicamente o en su casa posteriormente. Y nuestro libro guía que es una introducción fácil al SIG o a los sistemas de información geográfica. Entonces yo te invito, Cindy, bueno, acá me dice que hay una nueva versión. Yo te invito, Cindy, a que consultes este libro para que puedas enterarte de la diferencia entre lo que son datos de tipo vectorial. Aquí explican muy bien qué son los datos de tipo vectorial. En general, un resumen muy rápido. Los datos vectoriales son aquellos que están definidos por vectores, ¿no? ¿Qué son vectores? Vectores son puntos que consisten en parejas de coordenadas X o Y, o en este caso latitud y longitud, ¿no? Esos puntos pueden definir un punto como tal, único, o polilíneas, que es la unión de muchos puntos, o polígonos, que es la unión de polilíneas, ¿no? Cerradas, es un polígono. Entonces, a través de puntos o vectores podemos definir puntos, líneas y polígonos, ¿no? Esto es el caso de los datos vectoriales. Y los datos matriciales o de tipo raster son aquellos datos que nosotros conocemos muy bien como las imágenes pixeladas, ¿no? Que siempre cuando nos sale mal la fotografía o no enfoca muy bien y sale la imagen pixelada. Entonces, estos píxeles en realidad son una matriz de números o tripletas de números que corresponden a un color, ¿no? Entonces, los datos raster o matriciales son un arreglo en filas y columnas donde cada píxel tiene asociado un valor en latitud y longitud, o sea, una coordenada, y un valor de color o no solamente de color, puede ser también un valor que sea, por ejemplo, la profundidad en el caso de la batimetría, o en este caso, en nuestro caso, nosotros hemos convertido nuestros hábitats, por ejemplo, nuestra capa de hábitats, que es esta, voy a darle para que se puedan diferenciar cada uno de los hábitats, vamos a darle un color a cada hábitat, clasificar. Entonces, tenemos acá, esto sería un ejemplo de lo que es una capa vectorial, que es un polígono, ¿no? Y la misma capa en forma de raster, ¿no? Esta es la misma capa en forma raster, es decir, matricial, en píxeles, ¿no? Si yo me acerco mucho,
pues voy a llegar a ver los píxeles, ¿no? En este caso son muy finos, no se ven tanto. Pero más o menos, no sé si lo logran ver, aquí se ven estos cuadros. Estos cuadraditos son esos píxeles. Entonces, eso es la diferencia entre datos matriciales y vectoriales. Entonces, te invito a que consultes nuestro Classroom y puedas mirar ese material. Entonces, siguiendo con el tema, hemos rasterizado, es decir, pasado de un dato vectorial a uno matricial. Y, y estábamos en la ponderación, ¿no? Entonces, hoy seguimos con la ponderación. Entonces, ¿qué habíamos visto la clase pasada? Bueno, habíamos visto que ya teniendo estandarizados, no sé si recuerdan qué es la estandarización, alguno que se acuerde, que quiera participar. ¿Y qué consistía la estandarización de los datos? Si no se acuerdan, no pasa nada, porque aquí no hay nota ni calificación. Pueden decir, no me acuerdo. No pasa nada. Simplemente la idea es que todos tengan el espacio para participar, ¿no? Entonces escriban, si no se acuerdan. Sí, dime, mi ley. Profe, yo digo que es un proceso de ajustar y dar como brindar características a un proceso. Sí, nos suena muy bien, nos suena como un ajuste. Entonces, sí, es un ajuste que le hacemos a los datos. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa a la hora de comparar? Bueno, ¿cuáles eran nuestros? Es un ajuste que le hacemos a los criterios. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que teníamos dos criterios, ¿no? Un criterio era el asociado a la capa de hábitats, que era este de vulnerabilidad, que es un criterio que nos dio un experto, en el que él dio unas categorías y clasificó los ecosistemas según su vulnerabilidad a la pesca, ¿no? Entonces los clasificó de 0 a 10. Y habíamos tomado otro criterio en las zonas de pesca, que era el área de la zona de pesca, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues a la hora de comparar o de trabajar con esos dos criterios, uno está en unidades de kilómetros al cuadrado, ¿no? Y el otro está en unas categorías de 0 a 10. Entonces, pues no es comparable, porque si nos ponemos a compararlos, es como mezclar, trabajar sumar manzanas y peras, ¿no? No son comparables, ¿no? No están en la misma escala, no son de la misma dimensión ni nada. Entonces, la estandarización es un proceso que se le hace a los criterios para llevarlos a una escala común, ¿no? Esta escala común es una escala que tiene un rango entre 0 y 1. ¿Cómo se hacía la estandarización? Entonces, yo la clase pasada lo mostraba que la estandarización la vamos a ver a fondo en nuestra siguiente taller práctico, es este, pero les adelanto un poco. La estandarización se lleva a cabo a través de la función valor, que es esta función que les señalo aquí. Esta es la función valor. A ver, la función valor es esta que les estoy señalando. La función valor va a tener los siguientes, parámetros, ¿no? Entonces, el primero es el parámetro del píxel, digamos. El píxel o no solamente el píxel, sino el valor por ejemplo, en este caso, son los polígonos, ¿no? Entonces, cada uno de estos polígonos, que voy a señalar aquí, bueno, tengo que habilitar
para que lo puedan visualizar ustedes. A ver, habilitar acá nuestra capa y voy a empezar a seleccionar. Ah, no, estoy seleccionando. Muy bien, voy a empezar a seleccionar. Entonces no sé si ven que se pone amarillo, a lo mejor no lo notan. A ver si llevo una capa. Bueno, lo selecciono así. ¿No? Entonces vemos acá que este polígono entero, nuestro criterio que es la importancia tiene un valor de 8, ¿no? Entonces, ese valor por polígono, o también podría ser por, si fuera de tipo matricial, pues sería cada píxel. En este caso, pues es el atributo en ese polígono. Va a ser este parámetro A y J, ¿no? Y J hace referencia a su latitud y su longitud, a sus coordenadas, ¿no? Entonces, lo que va a medir la función o lo que la estandarización va a consistir en cuánto ese valor se aleja del mínimo, ¿no? Del mínimo valor. Entonces, esta función min es el mínimo valor de todos esos atributos. Entonces, ¿cuál sería el mínimo valor aquí? Entonces, miremos acá. Entonces, el mínimo valor sería, miremoslo muy a ojo, el 5, creo. Bueno, rectifiquémoslo aquí. En el criterio que nos dio el experto, le puso 4 a arrecifes artificiales. Entonces, arrecifes artificiales. Entonces, le dio un valor de 4, ¿no? Entonces, ese es nuestro mínimo. Es el mínimo valor de todo el criterio de importancia, ¿no? Que es 4. Entonces, la función valor lo que va a decir es o va a medir cuánto se aleja cada uno de los valores de los atributos del criterio, cada uno de los valores del criterio, del mínimo valor, ¿no? Digamos, y dividido el rango, ¿no? Entonces, este rango es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿el valor mínimo cuál es? Entonces, tenemos que el valor máximo es este, ¿no? Sí, gracias, ¿no? Tiene un valor de 10. El mínimo es 4. Es asociado a arrecifes artificiales, ¿no? Entonces, ese valor, ese máximo, es lo que vamos a colocar aquí, ¿no? Va a ser este de aquí. Máximo va a ser 10 y el mínimo 4. Es 10. Aquí, 4. Ese es un 4. Que no parece un 4, es un 4. Entonces, ese es el rango. Entonces, es cuánto se aleja cada valor del mínimo en una escala entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Es esta función valor. ¿Y qué significará, pues, este parámetro ρ? Esta potencia a la que estamos elevando toda esta expresión. Bueno, pues el parámetro ρ corresponde a el parámetro de forma, ¿no? ¿Qué es esto que está acá? Parámetro de forma. ¿Qué forma quiero yo que tenga esa estandarización? Entonces, van a haber varias formas. Una es una forma lineal, otra es una forma convexa y otra es una forma cóncava y una forma convexa. Vamos a ver más adelante en el siguiente taller práctico cuáles son las diferencias, ¿no? Pero ese ρ es el parámetro de forma. Para nuestro ejercicio, en este caso, hemos utilizado un parámetro de forma 1, ¿no? Hemos hecho que ρ sea igual a 1. Entonces, nuestra estandarización es lineal, ¿no? O en este caso se llama de riesgo neutral. Vamos a ver más adelante qué tiene que ver el riesgo, pero por ahora
solo necesito que sepan que es una estandarización lineal. Entonces, esta es la función que utilizamos para estandarizar. Pues ¿cuánto nos alejamos del mínimo? Entonces, aquí en esta columna tengo yo ya los valores estandarizados. Entonces, dense cuenta que los hábitats con vulnerabilidad alta de 10 tienen un valor estandarizado de 1. Es decir, que se aleja mucho del mínimo, es lo que más se aleja del mínimo. Por tanto, ¿cuál sería el valor de la vulnerabilidad más baja? Que sería, en este caso, el valor de 4, ¿no? El que asociamos a recifes artificiales, ¿no? ¿Cuál creen ustedes? Si 10 estandarizado se convierte en 1, entonces 4 estandarizado en qué valor tendrá que convertirse cuando le pasemos la función de valor. Les pregunto, ¿qué creen? A ver, les dejo un tiempo para pensarlo. Uno es que estoy totalmente alejado del mínimo, ¿no? Entonces, por tanto, el valor máximo tiene un valor estandarizado 1, ¿no? Ahora, el valor mínimo, ¿a qué valor estandarizado corresponde? ¿Alguna idea? Entonces, participen. Está el chat, pueden participar a través del chat o por abriendo su micrófono. ¿Qué creen? Si no entendieron la pregunta, también me pueden decir para explicarla de otra manera o repetirla. Si no saben, también pueden decir no sé o escribir el que no saben. ¿Alguna idea? Repítanla, profe. Claro, claro que sí. Vamos a repetir la pregunta. Les decía que el valor máximo en este criterio de vulnerabilidad, ¿cuál era? Era 10, ¿no? Este 10 de acá. Cuando le pasamos la función de estandarización, es esta función de acá, ¿qué pasa? Entra aquí el 10. El mínimo es 4, ¿no? Entonces 10 menos 4 dividido el rango, que es 10 menos 4, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que aquí tendremos 10 menos 4. Y el rango es exactamente lo mismo, porque el máximo es 10 y el mínimo es 4. Entonces, pues eso también va a ser, el rango es 10, 4, ¿no? Entonces, esto que es 6, como el valor de ρ es 1, esto está elevado a la 1, que es como no elevarlo a nada prácticamente, pues me va a dar ¿qué? Pues 6 dividido 6 da 1, ¿no? 1. Esto es 1, ¿no? Ahora los invito a que hagan el mismo ejercicio con el valor mínimo. ¿El valor mínimo cuál es? El valor mínimo es 4. ¿Cuánto daría la estandarización de la vulnerabilidad categoría 4? ¿Mm? Entonces, dejo ahí la fórmula para que lo hagan y activen el micrófono, escriban en el chat cuánto les da.
¿Cómo van? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo va el cálculo? Profe, el valor de A sería 4 y el mínimo sería también 4, ¿sí? Sí, Así como, o sea que 4 menos 4 sería 0. exactamente. Y dividido entre, haciendo el rango 4 menos 4 da 0. Y 0 entre 0 no se puede, 0, ¿no? Claro, 0. Sí, entonces lo que les quería Profe, decir, sí, pero si el rango es 1, ¿cómo? el rango no es 1, El porque usted rango ya lo es entiende. el máximo menos Ajá, el mínimo. ¿Cuánto es el máximo menos el mínimo? 4. Ex- eh, sí. No, 4 no. El ¿Cuánto máximo era es el 10. máximo? 10, ¿Y el mínimo? 4. ¿Y 10 O menos sea, 4? o sea que hay que hacer la misma operación, pero inversamente. Sí. Como te dijo que uno tiene que, el anterior ejercicio era 10 Era con 10, sí. y ahora con 4. Ahora con 4. Ujú. Entonces Entonces, la A es 4. entonces, ¿cuánto les da? Si colocan acá 10, el mínimo es 4, el máximo es Sería 10, y aplican esta menos fórmula. 1. ¿Mm? Menos 1. ¿Por qué? Porque sería esto 4 menos 6. Y el valor mayor es menos 6, ¿no? No, menos 10 lo que digo. No, menos 4, porque el mínimo es 4. ¿Cuánto les da? Repita, profe, por favor. Sí, mi ladies. Profe, lo que no entiendo es que al primero lo cogimos 10, que era la A, Sí, ¿verdad? Menos 6 a menos 4 que quedaba 6. claro, pero eso es cuando mirábamos el 10, ¿no? Ahora Sí, vamos y a ahora hacerlo es con con el 4. 4. Ahora con el Ajá. 4. Entonces la A queda siendo 4 y el mínimo que queda siendo 1. No, Porque el pi es ¿el 1. mínimo cuál es? Queda siendo 1, ¿no? O 4 también. O El 1. mínimo es 4, claro, 4. porque es el mínimo de todos los valores que tenemos aquí. El mínimo es 4. Entonces, ¿cuánto les da? Y 4 dividido entre 4. Entonces, miren, vamos a hacerlo. Si este de aquí es igual a 4, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el mínimo? El mínimo es el mínimo valor de acá, que también es 4. 4. Es 4, ¿sí? Entonces, 4 menos 4 es 0, ¿no? 4 menos 4 es 0. Y todo va a dar 0, pero entonces, ¿el rango cuál era? El rango era el máximo, que el máximo ¿qué es? El máximo era 10, son 10, menos el mínimo. Entonces, el mínimo es 4. 4, 6. Ay, que esto aquí es difícil de dibujar aquí. Esto es 6. Entonces, 0 dividido 6, ¿cuánto da? Elevado a la 1. Todo esto está elevado a la 1, porque ρ es 1. ¿Esto cuánto da? 0 dividido 6, ¿cuánto da? 0. Exactamente, 0. Por tanto, muy bien, ya
¿Entienden cómo va la cosa? Y así con todos los valores. Acá, simplemente, si no es, cuando no es 4, pues será, por ejemplo, yo aquí lo puedo hacer con el 6, ¿no? Entonces, si fuera el 6, ¿cómo sería? Entonces, borramos esto. Entonces, cuando es el 6, entonces este es 6, el mínimo es siempre 4. Dios mío. Bueno, esto es un 4. Y el rango, pues el rango es 10 menos 4, 6. Entonces, esto es 6 de nuevo. Entonces, 6 menos 4, ¿cuánto da? 2, 2. 2 dividido 6, 6. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto es 2 dividido 6? 3. 3, 3. Es un tercio. Un tercio. un tercio. Un tercio que es más o menos 0, Equivale punto, ya les digo, 0 para, lo hicimos para el 6. 0.33. 0.33. Y acá está. Es lo que tenemos aquí. 6, la vulnerabilidad de 6 estandarizado es 0.33, ¿no? Entonces, tal cual, que es lo mismo que un tercio. Entonces, así funciona la estandarización. Va entrando acá los valores del criterio y se van a estandarizar en un rango de 0 a 1, donde 1 es el máximo y 0 es el mínimo. Y los valores que estén entre el 0 y 1 van a representar qué tanto me alejo del mínimo, ¿no? Por eso tenemos acá este menos mínimo. ¿Qué tanto me alejo del mínimo? Entonces, un valor estandarizado con un valor de 1 estandarizado es que estoy totalmente alejado del mínimo, ya estoy del otro lado, estoy ya en el máximo. 0.83 es que estoy más cerca del máximo que del mínimo, ¿no? Y 0.16, ¿qué significa? Que estoy más cerca del mínimo que del máximo, ¿no? Eso es lo que es la estandarización. Hay una pregunta, Milady, cuenta. Profe, una pregunta, ¿el rango siempre va a ser 10? El rango siempre va a ser la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, ¿no? En este caso, solo en este caso, porque nuestro máximo es 10 y nuestro mínimo es 4, pues el rango es 6, ¿no? Pero si fuera otro caso, si fuera esto otro número, pues tendría yo que calcular el máximo, después calcular el mínimo y restarlos para saber el rango, ¿no? Entonces, depende. Por ejemplo, vamos a verlo con el área de la pesca. Entonces, vamos a ver con pesca. En pesca tenemos nuestra área, vamos a organizarla, del área más grande a la mínima. Entonces, miren, el área más grande es esta, que es 0,2 kilómetros cuadrados, ¿no? Ese es el máximo. ¿Y cuál es el mínimo? El mínimo es 0,031. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el rango? Calculen el rango. Resten 0,2 menos 0,031, ¿no? Estos dos valores. Entonces, a ver, podemos hacerlo. Acá tenemos, vamos a cerrar esto. Y, bueno, acá me parece que yo puedo hacer ese cálculo. Entonces, tenemos 0,2, 0.2, a ver, 0.2. Se me perdió. 0.2082. 0.82. Ese es el máximo. Menos el mínimo. ¿El mínimo cuál es? 0,0313. 0.0313. Entonces, ¿cuánto da ese? 0,17. Eso es nuestro rango, ¿no?
Entonces, si cogemos cualquier valor de área, por ejemplo, este valor de área, en un área, a ver, vamos a apagar algunas capas. Voy a dejar de seleccionar. Voy a bajar esto un poco. Subir esto aquí. Entonces, un momento. Vamos a enfocar nuestra isla. Y miremos el área más grande es esta, que sale acá en amarillo, ¿la ven? La que sale acá. Amarillo, ¿no? La que les estoy señalando. Esa pues va a tener un valor estandarizado de 1 porque es el máximo. Pero miremos el caso de una área que no es la más grande, sino la segunda más grande. Entonces, que es esta de acá. Que tenemos aquí que estoy señalando. Ya tenemos el rango. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger el valor del área, restarle el mínimo y dividirlo en el rango y elevarlo al 1. Entonces, ¿cómo vamos a usar? ¿Cuál es ese valor de área? El 0.1479. 0.1479. Menos el mínimo. ¿Cuál era el mínimo? 0.0313. 0.0313. ¿No? Dividido. El dividido era, sí. Dividido el rango, que es esto de acá. El rango es este valor que ya calculamos. 0.1769. 17. Entonces, ¿aquí qué me va a dar? Ah, bueno, me faltaron unos paréntesis. Tengo que colocar paréntesis. Porque si no, primero me divide y después me resta. Para que quede. Entonces, con el paréntesis le digo primero resta y después divide. Listo. Entonces, ¿qué hice aquí? Pues he calculado el área de 0,14 kilómetros cuadrados estandarizada. Es cuánto se aleja del área mínima. Entonces, el estandarizado me da 0.65, como me acaba de dar acá, ¿no? Acá ustedes lo pueden ver, es este valor de aquí. Que es efectivamente el estándar. Es que estoy muy cerca al máximo, por eso me da 0,65, pero no es el máximo. Entonces, no sé si queda claro cómo funciona la estandarización. Sí, muy bien, mi ley, da 0,17 el rango, sí. No sé si tienen alguna duda respecto a cómo se hizo la estandarización. ¿Todo claro? Sí, profe. Excelente. Excelente. Entonces, pues, esta es la manera en que hacemos una estandarización respecto al mínimo. No es la única forma de estandarizar, no. Pero esta es una manera. La que recomienda, pues, la literatura. Ahora, cuando le cambiemos este parámetro ρ, esta potencia, porque la dejamos en 1, para no complicarnos, vamos a empezar a hacer esa estandarización de una forma cóncava o convexa, que es lo que vamos a hacer en nuestro siguiente taller, en nuestra sesión práctica 3 de estandarización. Entonces ya, pues cuando ya hemos entendido qué es la estandarización, voy a cerrar esto acá, la estandarización y la rasterización, que era pasar de vectores a matrices, pues vamos a poder empezar a ver unos patrones. Entonces, miren, yo le he dado colores a el rasterizado de los hábitats, que es esto, una gama de colores que va de 0, de verde a rojo, perdón. Entonces, donde rojo es los valores de vulnerabilidad estandarizados a 1, es decir, la vulnerabilidad más alta es en rojo y la vulnerabilidad más baja en verde, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los hábitats más vulnerables? Pues serán estos que están acá en rojo, ¿no? Estos de aquí. Y los menos vulnerables, los que están en verde. Lo mismo se ha hecho con la capa de áreas de pesca, pero pues con una escala de color diferente. Entonces, blanco va a ser las áreas de pesca más pequeñas y morado las áreas de pesca más grandes, ¿no? Entonces, nosotros partimos de la del hecho que creemos, de nuestra hipótesis es que, pues, a mayor área de pesca, pues hay mayor, digamos, deterioro, estamos deteriorando más, o es más perjudicial para los hábitats, ¿no? Ocurre más sobrepesca, lo que estamos acá. Y que también estamos asumiendo que hay un conflicto entre el uso y el hábitat. ¿Dónde ven ustedes que pueden haber ya problemas? ¿Dónde podemos identificar problemas? ¿Dónde creen ustedes? Entonces, si quieren, abran sus micrófonos y participen. Desde ya podemos ya ver algunos escenarios. Sí. ¿Dónde ven ustedes que el uso, la pesca, pueda entrar en conflicto con los hábitats aquí en este mapa? ¿Dónde creen ustedes? Según lo que les he dicho. Sí, los escucho, no sé. Mi lady. Sí, cuéntame, mi lady. Profe, ¿puede hacer el favor de repetirme la pregunta, por favor? Te disculpe. Y mira, mi lady. Lo que está en rojo son los hábitats más vulnerables. Y lo que está en morado, estos puntos morados, voy a apagar los hábitats. Estos morados son las zonas de pesca más grandes, ¿no? Donde creemos que hay más sobrepesca. Entonces, ¿dónde crees que puede haber un problema? Ya viendo este mapa. Los vulnerables, profe. Claro, entonces habrá problema donde haya mucha pesca en un hábitat muy vulnerable, ¿no? Porque quedan más cerca, claro. Entonces, por ejemplo, este puede ser, por ejemplo, un caso es este. Miren aquí, tenemos unos hábitats que son estos de aquí alargados, que tienen un color más rojizo, ¿no? Es decir, son más vulnerables que lo que está alrededor. ¿Esos hábitats a qué pueden corresponder? Pues puede ser, corresponderán a arrecifes de coral, por supuesto. Entonces, arrecifes de coral. Cuando le superponemos la capa de pesca, nos damos cuenta que aquí ocurre mucha pesca y el color morado nos indica que es un área grande, ¿no? Entonces, aquí empezamos a identificar un problema. Mire, tenemos un hábitat vulnerable y está llevándose a cabo una actividad de explotación intensiva, ¿no? De la pesca. Aquí podemos identificar ya otro problema, ¿no? Solo con la superposición de capas estandarizadas, podemos empezar ya nosotros a identificar problemas. Entonces, veamos que la pesca se está localizando en zonas de arrecifes de coral. Los arrecifes de coral tienen una vulnerabilidad alta porque tienen un color más naranja. No es el más vulnerable, pero sí es vulnerable. Y tenemos muchas áreas de pesca ahí. Entonces ahí puede haber un problema. ¿Dónde más? Bueno, podemos identificar, por ejemplo, estas zonas de aquí. Tenemos unos hábitats muy vulnerables acá y una concentración de pesca aquí, ¿no? Acá también. Sin embargo, dense cuenta que en este caso el hábitat es vulnerable, pero el área de pesca es pequeña, por eso tiene un color más blanco. Entonces, puede que no haya tanto problema aquí, ¿no? Los puntos blancos indican zonas de pesca más pequeñas. Pero aquí sí, por ejemplo, tenemos un hábitat muy rojo y una zona de pesca, pues, bastante morada, es decir, una área grande. Entonces, acá puede haber un problema. Donde ya identificamos que no hay problema. Por ejemplo, en este caso, miren, acá hay una zona de pesca, esta de color, este punto blanco, este punto blanco,
Y está localizado ¿en dónde? En un hábitat en verde, es decir, con una vulnerabilidad muy baja. Entonces aquí ya identificamos que aquí no hay ningún problema, ¿no? Entonces solo con esta superposición ya podemos empezar a hacer un análisis. Pero ahora, ¿qué viene? Nuestro siguiente paso va a ser la creación de los escenarios, las alternativas, ¿no? ¿A través de qué proceso? De la ponderación. Vamos a hacer una ponderación. ¿Qué consiste la ponderación? La ponderación es el proceso de asignarle un valor o un peso a un criterio dado, ¿no? En un criterio que estamos evaluando para indicar su importancia relativa respecto a otro criterio, ¿no? ¿Cuáles son nuestros criterios aquí? Nuestros criterios son dos. Son el área, voy a irme aquí, es el área y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, vamos a tenerles que dar un peso. Ese peso va a ser un valor numérico en una escala entre 0 y 1. Y la suma de estos dos pesos tiene que dar 1. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a crear 3 escenarios. El primer escenario es el caso en el que le damos más peso a la pesca que a los hábitats. Entonces, por ejemplo, será un escenario en que el criterio de pesca, CP, tenga un peso de 0,8 multiplicado 0,8, ¿no? Más, esto es una suma ponderada. La sumatoria ponderada lineal es uno de las metodologías del análisis de decisión multicriterio. Más el criterio 2, que sería el hábitat. Entonces, hábitat, CH. Por la importancia que le demos. Entonces, le vamos a dar una importancia de 0,2. 0,2. Estamos diciendo con esta fórmula, estamos diciendo que, miren, aquí la pesca va a valer un 0,8 y aquí el hábitat va a valer un 0,2. Es decir, es un escenario en el que yo le doy más importancia a la pesca que a los hábitats. La suma de los pesos tiene que dar 1. ¿Por qué? Para que sea estandarizado. Entonces, 0,8 más 0,2. ¿Es igual a cuánto? Esto es igual a 1. 0,8 más 0,2, 1. ¿No? 0,8 más 0,2, 1. Entonces, siempre los pesos tienen que sumar 1. Si son 3 criterios, habrán 3 pesos y los 3 pesos tienen que sumar 1. Si son 20 criterios, habrán 20 pesos y los 20 pesos o ponderaciones sumarán 1, siempre. Entonces, esto no puede sumar más de 1 nunca. ¿Claro? Pues vamos a hacer esto. Vamos a emplear esta expresión, a calcular la alternativa uso. Démosle mucho peso al uso. Y vamos a hacer lo mismo para en el caso contrario, en el que le damos más peso a los hábitats. Y un caso intermedio en el que le damos el mismo peso a los hábitats y el mismo peso a el uso o la pesca, ¿no? Esta va a ser nuestra estrategia de ponderación, ¿no? Nuestra estrategia de ponderación es la sumatoria ponderada lineal, así se llama. Sumatoria ponderada lineal. Entonces vamos a hacer aplicar este algoritmo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, nos vamos a la calculadora de raster, que es esta de acá. No, la calculadora de raster está aquí. Raster calculator, ¿no? Calculator. Calculadora de raster. Tenemos 2 raster. Uno es el hábitat y el otro es la pesca. Pues ya estando aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a darle
que el formato de salida es un GeoTIFF. Entonces, formato de salida. A ver, un momento. Ah, claro. En la herramienta, esta es una calculadora, pero vamos a usar otra que es este, Raster Calculator, que es esta de aquí. Entonces, es lo mismo, simplemente que aquí me deja seleccionar GeoTIFF, que es la salida, el formato de salida. El sistema de coordenadas va a ser pues el mismo que hemos usado. 20 UTM, zona norte, 20. Y nuestra expresión, entonces nuestra expresión va a ser la siguiente. Va a ser, vamos a usar pesca, ¿no? ¿Por cuánto? Vamos a darle un peso de 0,8, como habíamos dicho. Por 0,8, ¿no? 0,8. Más nuestro siguiente criterio, hábitat. Seleccionamos hábitat. Por 0,2. 0,2. Hay una pregunta. Carlos, sí, dime. Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que ya comienzo clase de ciencias ambientales. Entonces voy a tener que Ay, dejar. sí. Sí, Carlos, lo siento. Ya es hora de terminar la clase. Bueno, pues en la siguiente sesión del viernes continuamos con esto porque les entiendo que tienen más clases. Entonces, simplemente nos quedamos en el aplicar la suma ponderada, ¿no? Entonces ya la siguiente clase empezamos con la suma ponderada. ¿Les parece bien? Sí, profe, Sí, gracias, profe. muy amable. Listo, que esté muy bien, que tengan feliz fin de semana. Igual, profe, Mente, bendiciones. profe. Estén bien. Gracias a ustedes. Les voy a dar finalizada la grabación.